Comenzamos con hoy día la clase que vamos a un poco retroalimentar conceptos principales para que podamos entender bien los resultados de la prueba que tuvieron y además podamos entender ahí vamos a ver qué hacemos al final, ya si repetimos la experiencia anterior en cuanto a hacer una especie de videíto o hacer una guía. Ahí ustedes me van diciendo qué prefieren, ¿ya? O que sean las dos alternativas, no sé. Vamos, partamos. Entonces, globalización, y esta es una imagen súper importante porque también está un poco vinculado a lo que decía en la prueba, o una de las preguntas de la prueba, que de qué país, o qué país es el que más o menos, entre comillas, controla un poco esto de la globalización, o el que tiene más presencia con sus empresas transnacionales en el mundo. Si ustedes ahí ven, solamente con ver la imagen y ver las marcas, reconocer las marcas, se fijan que prácticamente la mitad o más de esas marcas son de Estados Unidos. La Marlboro, la Coca-Cola, la Gillette, el McDonald's, etcétera, son marcas Google, ¿cierto? Citi, Microsoft, Walt Disney, son marcas estadounidenses, por lo tanto es Estados Unidos, ¿cierto? El que un poco controla. Estados Unidos es el gran imperio actual. Si bien no es un imperio territorial como conocíamos los imperios en la historia antigua, sí es un imperio económico. Y por eso es que está en una guerra comercial con China. No quiere perder su espacio Estados Unidos, incluso quiere castigar a los países que negocien con China. ¿Eso cómo lo puede hacer? Solamente teniendo un poderío económico tal, con una presencia en todos los países del mundo que le permita tener una oferta para que los países no le compren a China. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Estados Unidos ahora? Si ustedes se han fijado, está castigando a Huawei, porque Huawei entró con una fuerza al mercado de celulares, ¿cierto? Que dejó acá prácticamente atrás a Samsung y está dejando atrás a la Mac, ¿cómo se llama? Al iPhone, a la Apple, que como grande, bueno, la Samsung, no, la Samsung perdón, de Estados Unidos, pero sí tiene una presencia muy importante ahí, y Huawei ahora está entrando con mucha fuerza el tema del 5G. ¿A quién se le va a comprar esa tecnología? Porque Estados Unidos ya la tiene desarrollada, algunos países de Europa también, China también la tiene desarrollada. ¿A quién les van a ser nuestros servidores? ¿A quién le vamos a comprar la tecnología 5G que está por acercarse acá a Chile, que ya está en la etapa de experimentación? Bueno, Estados Unidos, ¿qué quiere? Que sean ellos. Y ahí, Rodrigo, Estados Unidos tuvo una batalla comercial gigantesca durante lo que conocimos como la Guerra Fría, en que logró derrotar a la Unión Soviética. ¿Y cómo la derrotó? La derrotó comercialmente, no la derrotó porque nunca entraron en conflicto bélico. Si bien era una época en que todo el mundo estaba preocupado con las bombas atómicas y la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, los misiles en Cuba, etcétera, la carrera espacial, al final Estados Unidos derrota a la Unión Soviética en lo comercial. En lo comercial, los países de Europa del Este se dan cuenta que la calidad de vida, en cuanto al consumo por lo menos, es mucho mejor en Estados Unidos y en los países capitalistas que en los países que vivían bajo la órbita comunista. Y no solamente el tema económico de consumo, sino que además las libertades personales. Ese también es un tema muy importante, porque acuérdense que la globalización no es solamente un proceso económico. Pero vamos avanzando, primero en repetir un poco, aunque ya con otras palabras, pero repetir un poco qué es esto de la globalización. Y aquí hay una definición que la da el FMI, que es una de las grandes instituciones internacionales que están en esto de la globalización, que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, una organización que nace de las Naciones Unidas y un poco le presta dinero a los países subdesarrollados, pero a cambio de que se apliquen políticas económicas en esos países que sean de carácter más liberal, es decir, que bajen el gasto público, que permitan el ingreso de las transnacionales, etc. El FMI es el Fondo Monetario Internacional. Es un poco una de las instituciones que domina económicamente al mundo, porque presta mucho dinero a los países subdesarrollados a unos intereses altísimos y además con la negociación, como les decía yo, de que apliquen políticas más capitalistas, más liberales. La globalización, entonces, interdependencia económica. Acuérdense que todo parte de la economía, tiene muchas dimensiones: económica, política, cultural, social, territorial, etcétera, la globalización. Pero parte de lo económico, es la economía lo que mueve la globalización y es lo que hace entonces
que haya en el mundo un volumen de transacciones transnacionales o transfronterizas, que dice ahí, ¿cierto?, de variedad de productos y servicios que abarcan al globo completo. Los bienes y servicios se intercambian en todo el mundo, por lo tanto el dinero se traspasa de país en país, sobre todo, y ahí viene quizá un aspecto negativo para nosotros como país subdesarrollado, viene el tema de que los capitales chilenos se van a países desarrollados, porque lo peor que le puede pasar a un país es que compre más de lo que vende. Es lo peor que le puede pasar a un país. Eso se llama, chiquillos, balanza comercial. Es decir, que si las importaciones son más que las exportaciones, empezamos a disminuir económicamente como país. ¿Por qué? Porque todos nuestros dólares, nuestro dinero se va al extranjero. Afortunadamente, Chile tiene una balanza comercial positiva. Esto quiere decir que es más lo que vende que lo que compra. Pero ¿qué vendemos? Y lo hemos conversado, vendemos básicamente cobre. Y lo vendemos como placas de cobre, ni siquiera elaborado, industrializado. A eso no alcanzamos. No alcanzamos a industrializar acá el cobre para venderlo como un producto terminado. Y yo les ponía el ejemplo de lo que está ocurriendo hoy en día con el litio, que prácticamente lo están sacando con carretilla y se está vendiendo tal cual, en vez de poner aquí en el norte de Chile, donde está el litio, poner fábricas de baterías, poner fábricas que consuman litio, se daría trabajo, se vendería a un valor mucho más alto. Yo el otro día vi una fotografía de una barra de hierro que pesa como 2 kilos. Si yo vendo esa barra de hierro tal cual está ahí, esa barra vale, no sé, decía 1.000 pesos. Si yo vendo esa barra de hierro convertido en agujas, vale 17 millones de pesos. Si yo la vendo, no sé, convertida en alambre galvanizado, vale 25 millones de pesos. O sea, yo le puedo dar producto agregado a mis materias primas, pero los países subdesarrollados, por esto de la globalización, no logran llegar a esa industrialización. Así que terminamos vendiendo el producto como materia prima muy barato para después comprarlo transformado en productos más elaborados a los países desarrollados, y ahí es donde entonces se nos escapan los capitales, se nos escapan las riquezas y hacemos más poderosos a los países desarrollados y más pobres a los países subdesarrollados. Eso tómenlo como crítica o como uno de los aspectos negativos de la globalización. Eh, Otro que tiene que ver también con lo económico, pero que es fundamental, es entender el tema de la comunicación. La comunicación es la que permite que los países logren unificar sus mercados. Esta comunicación se da de manera cultural, de manera social, pero también de manera económica, a través de las transnacionales. Y hay otras marcas, por ejemplo, que son marcas internacionales que están presentes en todos los países del mundo, que tienen, y aquí viene explicado más adelante, bueno, antes de eso, están presentes en todos los países del mundo, por lo tanto, logran impactar la economía global. Y eso es súper importante gracias a la tecnología, a las telecomunicaciones y al transporte. Como nunca, si bien el planeta sigue teniendo la misma dimensión que hace 5 millones de años, como nunca está más cercano, está mucho más cercano. O sea, imagínense, hace 100 años quería yo ir a Europa. Ya tenía un viaje de semanas, en barco, no muy agradable. Eh, lo mismo, imagínense ese viaje de personas, imagínense para traerse productos desde allá. En cambio, ahora sale un barco de China qué sé yo, de containers llenos de pinches, y los venden ahí, estos pinches patronales, con todas las ferias y mercados a lo largo del país, y llegaron en semanas acá, o días, y son productos que antes quizás se producían en Chile, un país subdesarrollado, pero dejaron de producirse porque llegan mucho más baratos. ¿Es por qué? Por el desarrollo del transporte, que el transporte marítimo es el principal para la carga de productos, las telecomunicaciones y la tecnología. Tecnología y telecomunicaciones muy de la mano. Tecnología, podemos hablar del Internet, por ejemplo, que es la herramienta que nos permite mejorar las telecomunicaciones. Y era lo que yo les decía la otra vez. Tenemos un acceso inmediato a la información de lo que está pasando en cualquier parte del mundo, o sea, en el segundo.
Y ejemplos hay de sobra, incluso desde hace 20 años atrás, antes que ustedes nacieran, chicos, porque antes que ustedes nacieran, en Nueva York se cayeron dos torres, dos edificios, y que no se cayeron. Fue un atentado terrorista, ¿cierto? Con dos aviones comerciales cargados de pasajeros. El primer avión choca y inmediatamente las noticias, los matinales aquí en Chile, como a las 9 de la mañana de Chile, o 10 para las 9, empezaron a mostrar este accidente, una de las torres gemelas, edificio emblemático de Estados Unidos y de Nueva York, cómo se incendiaba. Y a los 10 minutos o 15 minutos, todo el mundo vio cómo el segundo avión choca la segunda torre. Y se da cuenta que Estados Unidos está bajo ataque terrorista. O sea, y eso fue hace 20 años atrás, cuando prácticamente no había acceso a Internet, recién había un acceso importante a la televisión por cable, pero más que nada por la televisión abierta se vio. Imagínense ahora, con todo el acceso a la información, y ahí dice, potencialmente al conocimiento, porque podemos llegar a decir, oye, ¿para qué voy al colegio? ¿Para qué voy a la universidad? Si está todo en Internet, googleo algo y me aparece. De lo que sea, lo googleo y me va a aparecer. Pero ojo, porque hay que saber discriminar todo ese tipo de información entre las fake news, que están muy de moda hoy en día, pero también lo que de repente aparece en portales como Wikipedia, etcétera, porque al final cualquier persona puede ser el que edite esa información. Por eso lleva potencialmente al conocimiento, facilita el conocimiento, pero no es sinónimo de información de conocimiento. Harto ojo con eso también. No hay que creer todo, a lo que voy yo, no hay que creer todo lo que aparece en Internet o en las redes sociales sobre todo. Aquí vamos directo con aspectos negativos de la globalización. Eh, cambia, como dice ahí, la cadena de valor de las empresas globalizadas. Es decir, esto lleva a preguntarnos ¿por qué Chile no ha sido capaz? Yo pongo por ejemplo de Chile porque vivimos acá, pero ¿por qué Chile no ha sido capaz de desarrollar una industria poderosa que compita con estos transnacionales? Eh, Tuvimos un intento en los años 30, 40 con ese sistema de leasing, industrialización por sustitución de importaciones, es decir, industrializar Chile. Les comenté el ejemplo de que hasta en Arica tuvimos fábrica de autos, o por lo menos una armaduría de autos de la Volkswagen, pero con el tiempo, obviamente, los autos empezaron a llegar mucho más baratos, por lo tanto, era mucho más barato comprar un auto extranjero que un auto armado en Chile. ¿Qué hace cuando esa empresa chilena deja de vender los autos fabricados en Chile? Quiebra y despide a la gente. Por lo tanto, eso ocurre en los países que no son industrializados, como el caso nuestro. Aumenta la pobreza, obviamente se afecta al medio ambiente, afecta a la cultura local, porque yo les decía y les comentaba la otra vez, cambian las tradiciones. ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, la alimentación chilena en los últimos 50 años? Muchísimo, muchísimo. O sea, nosotros igual seguimos comiendo porotos, cazuela, un asadito, etcétera. Pero en el día a día, en el apuro de la vida laboral, de la vida estudiantil en la universidad, ¿qué haces tú? ¿Qué haces? Te vas al McDonald's, te vas al Burger King, te vas al Papa John's, etcétera. Empresas transnacionales que ingresan y cambian no solamente la economía local, sino que además cambian la cultura y las tradiciones de un país. Y eso también afecta a la soberanía. Acuérdense que la soberanía es la capacidad que tiene cada país para buscar su autodeterminación, para que sus decisiones impacten en todo el territorio nacional. Pero las empresas transnacionales a veces son tan grandes que logran impactar en la soberanía de un país. Y en las decisiones incluso políticas que pueda tomar un país. O sea, imagínense el día de mañana, el McDonald's dice que se va de Chile, porque ya no le gusta la forma en que la legislación chilena le prohíbe vender cierta cantidad de grasa, sodio y calorías a los niños, qué sé yo. Así que ya no es negocio. Imagínense se va al McDonald's que tiene cientos de locales en Chile. Ya provocamos pérdida de miles de puestos de empleo, provocamos pérdida de todas esas lechugas, tomates que se le compran a productores chilenos. O sea, al final uno tiene que terminar, en cierto modo, cediendo a la presión que te pueden imponer empresas extranjeras para que no se vayan de un país. Así que eso es un aspecto súper negativo porque obviamente causa pérdida de soberanía y puede afectar al medio ambiente, la cultura y al medio ambiente.
Como ahí Rodrigo hace un rato, bueno, a la Unión Soviética, ahí es cuando estábamos divididos en dos en el mundo, un bloque capitalista, un bloque comunista. El bloque capitalista se terminó por imponer lo que se llama también de manera política la democracia liberal, se terminó por imponer en el mundo. Y es bajo el aspecto que vivimos. En Europa tratan de arreglarlo con algo que ellos llaman la socialdemocracia o la tercera vía, incluso le llamaban ellos, que intentaba en el fondo buscar algo que estuviera ni en el capitalismo ni en el comunismo. Pero finalmente esas medias tintas, ese como concepto que hoy día se usa mucho de un poco amarillismo, eso implica entonces, chiquillos, que el capitalismo sea el que domina la economía mundial. Podríamos hablar en varias clases sobre las diferencias entre el capitalismo y el comunismo o un comunismo actual, más allá de entender el comunismo como la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera, sino que el comunismo entendido solamente en su visión en cuanto a la economía, a las virtudes y también a las deficiencias que tiene. Pero en lo que vivimos hoy día, desde los años post Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo a partir del año 90, de la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín, es el comercio internacional dominado por las transnacionales y el capitalismo, el desarrollo de las TICs, acuérdense que TICs es tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de la informática y de la microelectrónica. Todo esto entonces influye en muchas áreas del vivir humano. Este es otro concepto que trabajamos, el de la aldea global. Así se le llama entonces ahora un poco al planeta Tierra, al mundo, una aldea global donde en el fondo vivimos todo de manera, entre comillas, muy similares en todo el mundo. O sea, yo al país que vaya, por ejemplo, me voy a encontrar con un McDonald's y voy a poder pedir una Coca-Cola. O sea, no, no hay prácticamente país en el mundo donde ciertas empresas transnacionales estén presentes. Por lo tanto, los mismos productos que yo puedo encontrar en Chile, en general los voy a encontrar en cualquier otra parte del mundo. A veces a distintos precios, pero en general están presentes en todas partes. Y eso, como yo les decía, afecta no solamente el tema económico, afecta a las personas, sus costumbres, algunos efectos psicológicos, etcétera. Así que todas las decisiones que se tomen en el mundo, y ojo, no solamente gobiernos, países poderosos, sino que las decisiones, como les decía yo, de empresas, afectan. Afectan. O sea, ustedes ven que si mañana, qué sé yo, una de las empresas con más valor hoy en día es la Apple, ¿cierto? La que hace los iPhones, los Mac, etc. Si el día de mañana la Apple sale diciendo que va a despedir 10.000 trabajadores en Estados Unidos o que va a cerrar no sé cuántas plantas de fabricación ¿cómo se llama? En Asia, se derrumba las acciones de Apple y eso provoca inmediatamente, inmediatamente un efecto en todos los países del mundo, porque si baja la bolsa de Nueva York, o si baja la bolsa de Tokio, o la bolsa de Londres, va a afectar a la bolsa chilena, va a bajar el precio de las acciones, va a bajar entonces el capital de cada empresa. Y cuando baja el capital financiero de cada empresa, ¿qué es lo primero que se corta en una empresa? ¿Qué es lo primero que piensen ustedes que cuando se acaba la plata en una empresa se corta? Lo primero, ¿cuál es el hilo más delicado de una empresa? ¿Será su producción? ¿Será en su fábrica? ¿Será en su herramienta? ¿Serán sus gerentes? No, pues, lo primero que se corta son los trabajadores. Por lo tanto, se despiden trabajadores cuando hay crisis financiera, cuando hay crisis económica, aumenta la cesantía, etc. Piensen que hoy en día, con todo este efecto de la pandemia, del estallido social, de distintas variantes, hoy en día en Chile estamos alrededor del 13% de cesantía. Es decir, perdón, 13 de cada 100 personas que están buscando trabajo no encuentran trabajo. Así se mide la cesantía entre las que están buscando trabajo. Si nosotros tomamos como cesantes a los que no están buscando trabajo también, esa cifra aumenta al 25%, es decir, 1 de cada 4 chilenos
no tiene trabajo. Y si es más, lo cerramos más a los jóvenes entre 20 y 30 años, prácticamente el 30% de los jóvenes entre 20 y 30 años casan en este momento. Prácticamente un tercio, imagínense. O sea, y todo esto a raíz de una pandemia que obviamente bajó el intercambio comercial, bajó el intercambio financiero, bajó muchas cosas en la economía mundial y eso está afectando a todos los países del mundo en mayor o menor medida. A países que son tan abiertos económicamente como Chile, más nos afecta, más nos afecta. Ya, eso es un poquito de las dimensiones que hemos visto, ¿cierto? Que tiene que ver con la economía, la política, la sociedad, la cultura, la tecnología. Son las dimensiones que tienen que ver, ¿cierto?, con la globalización. En todo, si bien esto es un fenómeno, eh, repito, fundamentalmente económico, sí logra afectar a todos los ámbitos de la vida humana. Eh, Hace cambios culturales, hace cambios sociales, obviamente la influencia de la tecnología y también hace cambios políticos. Eso es súper importante. Y obviamente siempre la parte económica de este proceso que llamamos la globalización. Alcance actual de la globalización. Veamos algunos. Los países tuvieron que abrirse al mundo económicamente. Esto quiere decir que hubo, a partir sobre todo de la caída del muro de Berlín y del fin de la Unión Soviética, hubo lo que empezó a conocerse como los tratados de libre comercio. Esto quiere decir que dos países lograban acuerdos económicos en que beneficiaban a sus poblaciones, pero también beneficiaban a las empresas de ahí. ¿En qué se benefician las poblaciones? En que bajan los impuestos de ingreso de los productos de un país a otro. El arancel. El arancel es el impuesto que todo producto que ingresa a un país tiene que pagar. Todo producto extranjero, obviamente, que entra a Chile tiene que pagar un arancel. Ese arancel comúnmente bordeaba el 10% del valor del producto. O sea, si en los años 80 llegaba un Mercedes-Benz que valía 10 millones de pesos, o sea, tenía que pagar 1 millón de pesos en la aduana, ese auto, y obviamente ese gasto de 1 millón de pesos se le traspasaba al consumidor, que tenía que pagar, en vez de los 10 millones por los que entró el auto, tenía que pagar 11, más los impuestos locales del IVA y etcétera. Es decir, el auto de 10 millones le pasaba a costar 14 millones. Firmamos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que es de donde vienen los Mercedes-Benz, de Alemania, ¿cierto? Y resulta que siguen llegando a 10 millones de pesos estos autos, pero ahora el arancel no es del 10%, es del 3%. Por lo tanto, ya no entra costando 11 millones, entra costando 10.300.000. Hay un beneficio para la población que consume, porque baja el precio, hay un beneficio para la empresa, porque va a vender más autos, y los países también se ven beneficiados, porque si bien antes cobraban más impuestos, entraban menos productos. Ahora cobran menos impuestos, pero entran más productos, por lo tanto la balanza se mantiene un poco equilibrada. Eso permite los tratados de libre comercio, es decir, que hayan facilidades para yo poder exportar e importar recursos. Y lo mismo pasa con los servicios, lo mismo pasa con el mercado financiero, lo mismo pasa con las empresas transnacionales. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, chiquillos, que la Nike hace sus zapatillas en Indonesia? ¿O por qué creen ustedes que la Sony fabrica su auto en Malasia, perdón, su televisor en Malasia? ¿O por qué la iPhone tiene la iPhone, perdón, bueno, la iPhone, Apple tiene plantas de producción en China? ¿Por qué creen que es así? Les sale más rentable, como dice Panjara. ¿Y por qué les sale más rentable? Porque en esos países, Indonesia, Malasia, China, Pakistán, o sea, ustedes vean las etiquetas de las cosas que compran Chile. Eh, por muy marcas que ustedes reconozcan como de países desarrollados, están
producidas o fabricadas en países subdesarrollados. ¿Por qué se da esto? Obviamente porque las leyes laborales de los países subdesarrollados no protegen al trabajador como sí lo protegen en los países desarrollados. Las leyes laborales son distintas, por lo tanto, en estos países que yo nombraba, como Indonesia, Pakistán, Malasia, China, no hay leyes que castiguen con fuerza el trabajo infantil, las horas laborales, el sueldo mínimo. Por lo tanto, para Estados Unidos, producir un iPhone, ya vamos con el iPhone 11, producir un iPhone 11 en Estados Unidos por la cantidad de dinero que tiene que pagarle a sus trabajadores, por la cantidad de impuestos que tiene que pagar en su propio país, que prefiere llevarse esa planta a China, donde le va a salir mucho más barato producir el producto. A eso hace referencia entonces esto de las transnacionales también, aunque las relaciones económicas se van volviendo desiguales. Las empresas transnacionales aprovechan estas fallas en los derechos laborales de países subdesarrollados e incluso presionan a esos países para que no se cambien estas leyes laborales y no sean empatadas a los países desarrollados. Es súper duro un poco esto que tiene que ver con la globalización. Es decir, todas las empresas transnacionales prefieren producir en países subdesarrollados porque así no tienen que cumplir con las leyes laborales de sus países de origen. Así que la producción les sale más barata. ¿Eso nos genera beneficios a todos? Sí, porque por algo llegan los celulares más baratos acá a Chile, por algo las zapatillas también llegan más baratas. O sea, nos produce un beneficio en cuanto al consumo. Pero obviamente en los países subdesarrollados acelera la pobreza, mantiene las desigualdades sociales, mantiene los abusos laborales, etc. Así que cuando de repente un país como Malasia dice, ya vamos a sacar una ley aquí en Malasia donde se prohíba terminantemente el trabajo infantil, donde se regule las horas laborales a 8 horas diarias, donde se regule esto, todo, y indemnización por años de servicio, licencia médica, etc. Entonces, ¿qué dice la Apple? ¿Qué dice la Nike? ¿Qué dice la Sony? Pero si usted hace eso, nosotros nos vamos. Porque entonces ya no nos va a convenir producir acá. Esos son efectos que produce esto de la globalización y que ustedes, chiquillos, también los van a ver cuando salgan al mundo laboral o cuando sean lo que sean, chiquillos. Esto nos afecta a todos en distintos grados, pero nos afecta a todos. Ya, chiquillos, me quedan 4 minutos, así que lo vamos a dejar acá, porque ahora vienen varias características y podemos seguir trabajando la otra semana, porque ya un poco lo que vimos hasta ahora era lo que habíamos visto hasta antes de la prueba. Así que vamos a dejar la presentación hasta acá un poco.